a ver algunos elementos de ejecución y aquí esto es básicamente lo mismo que el plan de atención de enfermería, donde la ejecución del plan tiene que ver con, una vez formulado el plan, tienen que comenzar a ponerse en práctica las acciones que ustedes definieron. Debe haber una guía, por lo que el plan debe desglosarse en actividades claramente definidas y en cuánto tiempo, ¿no es cierto? Que eso se hace a través de la carta Gantt, la malla PERT o la ruta crítica, ¿ya? Cualquiera de esos, ustedes conocen la carta Gantt. Les voy a mostrar el diagrama de PERT y la ruta crítica para que ustedes las conozcan, las vean, digamos, pero ustedes conocen la carta Gantt y con eso es suficiente. Y junto a eso deben definirse los hitos o nodos o puntos críticos que merecen atención para la evaluación parcial del avance del plan. Cuando usted hace una carta Gantt, antiguamente usted solo ponía la actividad, ¿no es cierto? Ahora le vamos a poner la actividad, en qué momento vamos a hacer una evaluación parcial, en qué momento vamos a hacer una evaluación final, ¿ya? Como yo les hablaba en el primer módulo, el tema de la flexibilidad, ¿no es cierto? Al trabajar con visión estratégica debemos considerar que el plan propuesto puede cambiar, porque puede cambiar el escenario, y para poder evidenciar esto a tiempo se debe tener en cuenta que todo el proceso es dinámico. Cada etapa puede ir superponiéndose a la otra y que no funciona como una receta rígida. Y esto es igual, tal cual que el plan de atención de enfermería. ¿De acuerdo? Muchas veces lo planificado debe modificarse al llegar a un nodo con problemas, porque si uno se encuentra con un problema, uno tiene que resolverlo y a veces tiene que cambiar, ¿no es cierto?, la forma de aproximación a ese objetivo. Es por esto que junto a la ejecución de las acciones debe haber un constante monitoreo y control, especialmente en los puntos críticos del plan. Y aquí hay una carta Gantt que no se alcanza a ver muy bien, pero es un ejemplo, es como para que ustedes tengan la imagen de la carta Gantt y donde ustedes podrían eventualmente poner que a la tercera semana se va a hacer una preevaluación de las metas y se tiene que haber alcanzado, no sé, por el 20% de las metas o estamos hablando del internado, o que a la semana número 10 usted tiene que entregar un avance de su trabajo y ese trabajo, y eso todo lo tiene que dejar establecido, ¿no es cierto?, en su carta Gantt. A este lado van las acciones, a este lado va generalmente el recurso que usted va a utilizar. En el caso de ustedes son el mismo recurso, por lo tanto esta columna no va. Y aquí va el tiempo que se va a demorar y la acción que va a producir. El diagrama de PERT, que es este, que es un poco más complejo, ¿no es cierto? Aquí usted pone la tarea, no sé, control de niños sanos, control de salud escolar, vacunación, control de qué no sé qué, bla, 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 ¿ya? La predicción que usted va a hacer, ¿no es cierto? Y la duración de esa actividad que usted va a, que va a tener, no sé, 2 semanas, 2 meses, qué sé yo. Y ahí usted va poniendo su simbología porque generalmente esto es para cuando las actividades van una detrás de otra. Ya en el caso de ustedes son actividades que no van no van en cadena con otra. Ya este diagrama generalmente se usa para situaciones donde las acciones van en cadena. Entonces usted establece la primera, si pasa A, pasará a hacer esto, si pasa B, pasará a hacer lo otro, en cuánto tiempo, bla, 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 y ahí usted las va encadenando. Es como un flujograma. La ruta crítica, ¿no es cierto?, tiene un inicio, tiene un fin, y usted va explicando los tipos de tareas que usted tiene que tener para cumplir la tarea A, tiene 7 meses, ¿ya? Y esa tarea A es predecesora de la tarea B, que va a durar 3 meses y que va a llegar a un fin, o podría eventualmente hacer por otra ruta, ¿no es cierto?, una cosa más fácil y hacer una tarea C que involucra estas dos, y en 11 meses, ¿no es cierto?, llegar a terminar su proyecto. ¿Ya? Son diagramas que solamente se los muestro como cultura general. Elementos de evaluación, y aquí la evaluación parcial de objetivos, ¿no es cierto? Es posible plantear una evaluación parcial, o sea, a mitad de internado o a la semana 6 o a la semana 7, cuando usted tenga que entregar cuando se le haga su preevaluación, ¿no es cierto? Eso también es una evaluación parcial. Usted puede hacer una evaluación parcial de sus metas, en caso de atención primaria, lo que usted planificó, usted puede hacerlo, ¿no es cierto?, dentro de la evaluación parcial.
Y en ese caso, los planes estratégicos obedecen a la necesidad de rendir cuentas a las autoridades que financian las acciones y en el caso de ustedes, a las autoridades que están evaluando sus acciones. ¿Ya? En este caso constituye un avance de la información, por eso que se les piden avances, y permite tomar decisiones a nivel político organizacional. Si hay algo que cambiar, es el momento de decir que se tiene que cambiar y la persona que está trabajando en esa acción tendrá que tomar los cambios que sean necesarios. ¿Ya? Y esa evaluación debe estar planificada con anterioridad. No puedo llegar y lanzarme a hacer un internado, ¿no es cierto? Y no saber en qué fecha me van a preevaluar, en qué fecha me van a hacer una evaluación formativa, final, una prueba, una interrogación, no sé, pero tendrían que estar relativamente planificadas, ¿ya? La evaluación final de metas es una vez al final, ¿ya? Donde usted en el fondo considera puntos como la satisfacción usuaria, la percepción usuaria, indicadores epidemiológicos o rendición de cuentas. Por ejemplo, en atención primaria usted planificó hacer 500 controles, estoy inventando, de niños sanos. Llegó al final, hizo 300, ¿ya? En ese caso usted rinde cuentas y decir, bueno, se planificaron 500, yo hice 300, pero hubo tales y cuales situaciones que hicieron que yo no pudiera concretar situaciones tanto de los usuarios como situaciones internas o mías, ¿ya? Que hicieron que yo bajara mi cuota de controles porque, no sé, se inundó, se incendió el consultorio, se tuvo que cortar, no sé, estoy inventando, se tuvo que cortar la atención, o yo me enfermé y pasó esto, ya, no sé, lo que ustedes estimen conveniente y eso lo explican en la evaluación final. Cada evaluación considera no solo el logro de los objetivos o metas, sino que también considera los elementos que, como yo les explicaba, internos y externos que contribuyeron u obstaculizaron el desarrollo del plan, tal como lo hacen con el plan de atención. Y comprende también una evaluación interna del equipo. ¿Qué es lo que resultó bien? ¿Qué es lo que resultó mal? ¿Qué función cumplió en el caso de ustedes, pensando en el internado? ¿Qué función cumplió el docente tutor? ¿Qué función cumplió la enfermera guía? A lo mejor hubo errores del equipo o de los supervisores, no sé. Todas esas cosas tienen que manifestarlas, como yo siempre les digo, con respeto, en la forma adecuada, ¿no es cierto? Ojalá por escrito para que se tome en cuenta, pero va a ayudar a mejorar los próximos procesos de internado. La evaluación parcial o final se basa principalmente en indicadores, por lo tanto, tienen que objetivar esa evaluación, ¿ya? Tienen que determinar indicadores de desempeño estratégico que se construyen teniendo en cuenta el impacto y efecto que pretende lograr para alcanzar los objetivos estratégicos determinados por la institución, ¿ya? Y los indicadores tienen que quedar definidos al momento de la planificación, ¿ya? O sea, mi indicador, por ejemplo, si yo digo, mi meta va a ser, o el objetivo estratégico va a ser aumentar en un 10% los controles de niños sanos, ¿ya? Mi indicador tiene que ir relacionado a ese objetivo estratégico y tengo que establecerlo de acuerdo a la metodología de construcción de indicadores que ustedes ya vieron en algún minuto y si no la vieron, hay varios videos en YouTube en el canal que lo pueden volver a revisar. Algunos tipos de indicadores pueden ser datos estadísticos, ¿no es cierto? Tienen en cuenta en términos porcentuales el incremento, descenso de un determinado dato estadístico, que es lo que yo un poco les decía, que es el más fácil, disminución en porcentaje del analfabetismo en las mujeres, ya ese es un ejemplo, o relación de variables, donde se relaciona en términos porcentuales más de un dato estadístico u otras variables, por ejemplo, el porcentaje de centros de salud con equipo básico versus centros de salud que no lo tienen. ¿Ya? O sea, en el caso de ustedes podrían decir, por ejemplo, establecer un número, ¿no es cierto?, de controles, voy a hacer 500 controles, ¿ya?, que corresponde a un porcentaje de la población y al final de el internado ustedes decir se alcanzó tal porcentaje, ¿ya?, o se aumentó, se mejoró, se mantuvo la meta, no sé, ¿de acuerdo? ¿Dudas con esta parte?